Bueno, yo les invito a buscar en sus Biblias Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Una vez más, todo el capítulo corresponde a un sueño. Estaremos estudiando entonces todo el capítulo 4, pero voy a leer los primeros 6 versículos que nos ubican en qué fue lo que se le mostró al profeta. Zacarías 4, dice así la palabra del Señor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El libro de Zacarías tiene en sus primeros capítulos 8 visiones o sueños que le fueron dadas al profeta en una noche. Y las visiones número 4 y número 5, que corresponden al capítulo 3 y ahora el capítulo 4, se centran en las 2 figuras principales en los días de Zacarías y de Ageo, es decir, en Josué, el sumo sacerdote, para la parte ceremonial y religiosa, y en Zorobabel, el gobernante de Judá, que no era cualquier gobernante, sino que era un descendiente de Judá, más específicamente de la familia de David. Era gobernante porque recordemos que aunque el pueblo había regresado a Jerusalén, ellos todavía estaban bajo el dominio de otro imperio, pero tenía ahí una autoridad delegada. En la cuarta visión, simplemente para ubicarnos, porque estas visiones son las centrales, ¿verdad? Yo les dije que hay como una especie de estructura que técnicamente se le llama un quiasmo, ¿verdad? Entonces las visiones 4 y 5 vienen a estar en el centro de esa revelación que se le dio al profeta. Y en la visión cuarta vimos al sacerdote Josué, al sumo sacerdote, vestido de ropas viles, y más literalmente, ropas sucias de excremento, que estaba siendo acusado por Satanás, este acusador o adversario por excelencia del pueblo de la promesa. Pero el ángel de Jehová cambió las ropas del sumo sacerdote y le dio ropas limpias, ropas de gala, blancas, para que pudiera estar en la presencia del ángel. ¿Cómo fue esto posible? Bueno, la cuarta visión nos dio la respuesta. El mismo ángel de Jehová había prometido que un día vendría en que él pondría fin al pecado, porque el ángel de Jehová, la segunda persona de la deidad, se encarnó y se ofreció a sí mismo como la ofrenda por el pecado, para realizar ese único y gran día de la expiación. A diferencia, ¿verdad?, de esos días de la expiación que realizaron los sumos sacerdotes previos, que cada año tenían que ir. Y ahora a todo creyente le son dadas ropas limpias, las ropas de justicia de Cristo que nunca se ensuciarán. Él cargó con nuestros pecados, pero a cambio, Él nos dice, como le dijo al sumo sacerdote Josué, mira, he quitado tu pecado, ahora guarda mi ordenanza. Él nos llama ahora a una vida de obediencia, a una vida de santidad. Pero pasando entonces del sumo sacerdote llegamos ahora a la visión que tiene que ver con Zorobabel. Y este sueño, que como hemos visto con los anteriores, en especial los primeros 3 sueños, hay muchos elementos que algunos, ¿verdad?, no pudieran ser tan
claros para nosotros en una primera lectura qué es lo que pudieran significar. Pero el punto central, y esto es lo que debe traer para nosotros consuelo cuando leemos el libro de Zacarías, es que el punto central viene siempre con mucha claridad para que no perdamos nosotros el foco. ¿Cuál es el versículo central en esta visión? Es el versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si nosotros tenemos ese versículo como eje, vamos a ver que los demás elementos, aun aquellos que no resultan tan claros, no nos perderemos nosotros en el propósito del sueño. El Señor le está entonces confirmando aquí a Zacarías que el cuidado de su pueblo y su gloria no depende de hombres débiles, no radica tampoco en la fuerza militar o en las virtudes inherentes de sus líderes, sino que es con su espíritu. Él es quien capacita a los suyos y lo seguirá haciendo hasta el final. Inevitablemente, cuando leo este versículo, viene a mí también una mezcla de nostalgia, porque la enseñanza de esta visión se resume en un canto que no cantamos nosotros acá, pero que quizás algunos han conocido. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las haces tú. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y estos montes se moverán con su Santo Espíritu. Y eso era lo que cantaba mi abuela paterna cuando ella bajaba a hacer su oficio en el patio. Y la recordaba siempre entonando particularmente la letra de esta canción, que es similar a lo que hemos recitado también en nuestro himno. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Entonces estudiaremos el sueño en dos partes. Primero, su interpretación, y segundo, su promesa que es vigente, siempre vigente, mejor dicho, para el pueblo de Dios. Entonces, veamos en primer lugar la interpretación del sueño, que no es otra cosa que la promesa, ¿verdad?, de que es por el Espíritu de Dios que Él, nuestro Señor, lleva a cabo la obra. Y en segundo lugar, entonces veremos cómo esa promesa del Espíritu es para el pueblo de Dios siempre. Volvamos a leer entonces la visión. Dice el versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces vemos que aún para el profeta, ¿verdad?, no estaba muy claro todo lo que estaba viendo. Y él va a preguntar reiteradamente para que se le expliquen algunas cosas que vio. Entonces, esto es lo primero que sale a relucir en esta visión. ¿Quién vuelve? El ángel interpretador. El ángel interpretador no estuvo en el sueño previo con el sumo sacerdote Josué, pero en esta visión que corresponde a Zorobabel, vemos que él regresa, volvió el ángel que hablaba conmigo. Este ángel entonces regresa aquí para auxiliar al profeta y sucede como en los otros sueños en los que ha estado. Se da un diálogo entre ellos para que el profeta pueda entender mejor. Los elementos adicionales que ahora se nos presentan también a grandes rasgos deben ser sencillos de ver. ¿Qué es lo que tenemos? Un candelabro todo de oro con 7 lámparas y hay un depósito, se nos dice, ¿verdad?, que está en la parte superior. Ese depósito, lo que debemos imaginarnos es como un tazón y en ese tazón es donde está el aceite para el candelabro y de ahí salen unos tubos para alimentar pues precisamente las lamparillas. Lo que llama la atención es quién suministra el aceite para este candelabro. Son los olivos que están a la izquierda y a la derecha. Directamente esos olivos están inyectándole, como más adelante se les dice, un aceite de oro, o sea, de color dorado, que están entonces preservando al candelabro para que siempre esté iluminando. Al ser estas visiones relacionadas con la reedificación del templo, pues inevitablemente uno que piensa
cuando lee un candelabro o un candelero? Piensa en ese candelero principal que estuvo en el tabernáculo y eventualmente que fue trasladado al templo, ¿verdad? En Éxodo 25, 31 al 40, ustedes pueden leer los detalles de este candelabro. No lo vamos a hacer, pero ahí está todo el detalle de las copas, de las manzanas y cómo tenían que salir los brazos de ese candelero. Entonces, ciertamente hay alguna similitud con el que leemos aquí. Ambos candeleros son completamente de oro. De este no se nos dice cuántos brazos podía tener, pero pudiera uno pensar que también tenía 7 brazos. Sin embargo, hay diferencias también muy claras. El candelabro del templo, cada lamparilla tenía su copa para el aceite, pero en este lo que vemos es un depósito central y de ahí salen tubos para alimentar el resto de las lámparas. Además, es posible que el candelabro que tengamos acá en la visión de Zacarías no tenía 7 luces, sino 49. Esto es más claro en cómo se redacta en otras traducciones, porque donde nosotros leemos en el versículo 2 que salían 7 tubos para las lámparas, ¿verdad? Que da la idea que pudiera ser un tubo para cada lámpara. Pero en otras lo que nosotros leemos es que había 7 tubos para cada una de las lámparas. De manera que entonces cada lámpara realmente consistía en 7 mechas. Y entonces había 7 tubos por cada una de esas lámparas, por decirlo así. 7 por 7 entonces nos da el número 49. En todo caso, el número 7 que está rondando, ¿verdad?, en todo esto que leemos, nos tiene que recordar a nosotros la figura de algo que está completo o perfecto. Pero Zacarías tiene otra inquietud, porque él pregunta, ¿qué es esto, Señor mío?, ¿verdad? Primero en el versículo 4. Y el ángel le dice, ¿no sabes qué es? Y más adelante, él insiste con sus preguntas. Si nosotros vamos al versículo 11, vean que el profeta sigue insistiendo. Hay algo que él quiere que se le aclare. Hablé más y le dije al ángel, ¿verdad? ¿Qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo. No le contestan. Y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos, o literalmente los hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Es realmente llamativo que aunque el profeta recibe la interpretación central del sueño, ¿verdad?, entre los versículos 6 al 10, él sigue insistiendo por eso que está viendo, que son estos olivos, estas ramas de olivo que están vertiendo este aceite como oro en el candelero. Y quiere saber la identidad de ellos. De hecho, es tan llamativo que él siga insistiendo, ¿verdad?, y preguntando, que algunos han sugerido que realmente el diálogo que termina en el versículo 5 continúa en el versículo 11 y después de eso es que a partir del versículo 6, que ya el ángel le responde, ¿verdad?, con la identidad de los ungidos y la interpretación, que ese debería ser el orden del texto, pero realmente no hay nada que argumente que uno tuviera que acomodar el pasaje de manera distinta, aunque hay unas pocas, pero muy pocas versiones de la Biblia que lo han hecho, pensando ellos que dan más claridad, pero yo lo que veo es que sencillamente, después de recibir la interpretación principal, el profeta aún no le había quedado claro quiénes eran esos olivos y por eso él siguió preguntando. Y yo creo que eso tiene una intención, nos da una lección para nosotros. Hermanos, la palabra del Señor es clara. Él ha hablado con claridad, aunque no todas las cosas son igualmente claras, pero están ahí para nuestro estudio, para nuestro provecho y edificación. Pero a la vez el Señor, cuando nos habla por medio de su palabra, nos mantiene humildes para que nosotros reconozcamos que no podemos entenderlo todo perfectamente, pero por medio de rogarle a Él, de insistir en ir a Él para que nos ilumine, Él nos concede entender, conforme pasa el tiempo, más y más de su palabra.
De manera que pasajes que antes nosotros no entendíamos, tiempo después nosotros podemos decir, ahora entiendo, ahora comprendo de mejor manera qué es lo que el Señor me estaba enseñando. ¿A cuántos no les ha pasado que han pasado por un texto y si han tratado de esforzarse y entender, pero luego más adelante continúan con su lectura de la Biblia y ahora dicen, y ahora veo la relación con aquello que había leído anteriormente? O en una predicación viene el pastor, el predicador, y toca ese pasaje que precisamente usted decía no había entendido y ahora entiendo. Y es el Señor, como el ángel que está acá hablando con el profeta, que con ternura entonces nos dice, ¿no sabes qué es esto? Bueno, pues es ahora el momento para que sepa qué es el significado. Entonces, como les digo, no veo necesario acomodar el texto de manera distinta. Creo que hay simplemente esa intención de instruirnos a nosotros para ser humildes y reconocer que ocupamos el auxilio del Señor para entender mejor lo que Él nos ha revelado. Pero el punto central lo tenemos en el versículo 6 y no lo podemos perder. ¿Cuál es? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay una diferencia bien importante entre el candelero que estaba en el templo y el candelero que estaba en esta visión. ¿Y cuál es? Si ustedes hacen un repaso en las instrucciones que les eran dadas a los sacerdotes, ¿qué tenían que hacer ellos con el candelero que estaba en el templo o en el tabernáculo en su momento? Tenían que ir por la tarde a revisarlo, a revisar cómo estaban las mechas, a revisar el aceite y tenían que volver a la mañana para asegurarse que estuvieran ardiendo. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 24. Leo rápidamente para ustedes, Levítico capítulo 24, en los primeros 3 versículos, dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Había un mantenimiento humano que era necesario. Pero ¿qué es lo que pasa con el candelabro que estamos viendo en la visión de Zacarías? No ocupaba intervención humana. El mismo Señor se encargaba de que ese candelero siempre estuviera iluminado, porque Él dispuso los olivos por medio de los cuales se vertía el aceite. Como escribe un comentario bíblico, Longman dice, los sacerdotes solían cuidar de los candelabros en el templo 2 veces al día, una en la mañana y otra al atardecer, recortando las mechas y llenando las lámparas con aceite. Aquí había un candelabro, sin embargo, que no necesitaba cuidado humano. El punto de la visión era también claro. El trabajo en el templo era el trabajo de Dios y Él se preocuparía de terminarlo. Y así fue. Este templo que ellos empezaron a restaurar, nosotros vamos a ver que lo terminaron, lo concluyeron. ¿Por qué? Porque era la obra de Dios. Él es el que da los suministros, Él es quien capacita a su pueblo, Él es quien da particularmente a su Espíritu Santo a los suyos para que hagan lo que tienen que hacer. Hermanos, ese es el punto. Es Dios quien da el poder, es Dios quien cuida a su pueblo, es Dios quien tiene los suministros, los recursos más que suficientes para los suyos. Es por Él que su pueblo puede hacer lo que tiene que hacer. La obra de Dios no se hace con medios humanos, no se gana con batallas terrenales. Por supuesto, cuando digo esto, yo no estoy ignorando, ni es que el Señor está ignorando lo que Él ha hecho a través de los siglos, en especial en los primeros siglos, cuando llamó a su pueblo y lo sacó de Egipto, que fue precisamente por medio de señales poderosas y de intervenciones militares que le otorgó a su pueblo la liberación. Pero el Señor fue muy claro desde esas intervenciones que la confianza del pueblo no podía estar en su capacidad militar o en el número que ellos fueran.
Y luego el Nuevo Testamento lo hace todavía más claro. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento no tenemos ninguna revelación directa para hacer tales jornadas militares en contra de otras naciones en el nombre del Señor. La historia más bien registra capítulos oscuros cuando se mezcló o se confundió el poder de la espada militar con la espada del Evangelio. Pero como les digo, el Señor esto lo fue haciendo muy claro desde mucho tiempo atrás. Uno de los primeros casos que viene a mi mente es precisamente la derrota contra Ai. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Ya Josué es quien está sucediendo a Moisés. El pueblo derrota a Jericó, pero sale a relucir la arrogancia de ellos en Josué capítulo 7. Van a ver este pueblo que se llama así, Ai. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Muy pronto estaban ellos muy confiados en su fuerza. ¿Qué tenían que entender ellos? Que no había victoria física sin victoria espiritual sobre el pecado. Porque ¿quién había pecado? Acán había pecado, tomando el anatema, cuando el Señor les había dicho, no tomen del anatema. Y ellos estaban preguntándose, ¿por qué no vencimos? Y el Señor le dice a Josué, ¿verdad? ¿Pero por qué están humillándose? ¿Hay pecado entre ustedes? Tenían que reconocer ellos, no había victoria. Aparte de esa vida en obediencia al Señor, también luego era muy claro que el Señor disponía en sí mismo de un ejército espiritual que usualmente está oculto a nuestros ojos, como ocurre en el segundo libro de Reyes, y que Eliseo, ¿verdad?, más bien tiene que orar para que los ojos del criado que está con él le sean abiertos, porque ¿qué es lo que le dice a él? Al criado, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso lo leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Entonces, ¿qué estamos viendo? Primero, el Señor estaba instruyendo, no radicaba la fuerza de ellos en que fueran muchos, no en que fuera un gran ejército, no en que su fuerza de muchos hombres, no. El Señor podía salvar con pocos. En segundo lugar, el Señor también disponía en sí mismo de un ejército que podía luchar a favor de su pueblo en cualquier momento. Hay otro caso que también nos instruye bastante. Por ejemplo, es el rey Amasías, que fue amonestado por Jehová por buscar el apoyo de Israel. Ya había, ¿verdad? Ya se había separado, ya estaba Judá y estaba Israel. Y este rey había pagado 100 talentos de plata para que Israel lo ayudara. ¿Qué hizo el Señor? Le envió un profeta que lo amonestó. Yo los invito a buscar conmigo el segundo libro de Crónicas, capítulo 25. El segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Y dice así el versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas y haces así, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que ha dado el ejército de Israel? Y vean qué respuesta. Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Y así fue. Él no fue con Israel y Dios le dio la victoria. Sin embargo, algo muy triste ocurre si usted continúa leyendo ese capítulo. Amasías tomó los ídolos de Edom, el pueblo
al que acababa de vencer, para adorar a esos ídolos. ¡Qué insensatez! Recibió la revelación de Dios, que era Él quien le iba a dar la victoria, y adoró más bien a los ídolos derrotados de ese pueblo. ¿Cuántas veces pensamos nosotros como Amasías, verdad? Nos quedamos con los números, nos quedamos con el pensamiento en las cosas de esta vida. Debemos planificar, yo no estoy diciendo lo contrario. Debemos ser diligentes en lo que hacemos, debemos averiguar, preguntar, ahorrar, pero que no caigamos en la trampa de que nuestra confianza descanse en eso y no en el Dios que es dueño de todo. Dios puede darte mucho más. Que no nos quede duda, hermanos, que si nosotros oramos al Señor por los proyectos que tenemos como iglesia, Él puede contestar en abundancia más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. De hecho, continuando en este segundo libro de Crónicas, años más tarde, un rey también se vio envuelto en lo que solía pasar en esa época, ¿verdad? Reinos que venían a invadir. Pero vemos aquí una respuesta mucho más excelente que la de Amasías. Fue el caso de Ezequías cuando vinieron los asirios. Y en el segundo de Crónicas, capítulo 32, cómo respondió el rey al pueblo cuando vio la amenaza. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él, ¿verdad? Las palabras de Eliseo. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Podemos resumir todo esto que les he estado diciendo en el Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. El Señor está llamando a su pueblo a que confíe en Él, en esta visión. Dile a Zorobabel, como el representante, ¿verdad?, del pueblo, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y es interesante que nosotros no perdamos de vista que estas visiones empezaron cuantos meses después de que Ageo había predicado también unos mensajes de ánimo y consuelo similares, 4 meses después. Recuerden, capítulo 1, versículo 7 de Zacarías, en el mes 11 del año segundo. Y cuando predicó Ageo mensajes de consuelo para que fueran animados y para que trabajaran en el mes 7. Es decir, unos 4 meses después, vuelve el Señor a decirle a su pueblo, yo estoy con ustedes. No se preocupen, aunque se vean pequeños, aunque no tengan grandes ejércitos y no tengan grandes muros. Yo estoy con ustedes. Pero constantemente nos desanimamos, constantemente caemos en el temor, en la ansiedad, olvidando que nosotros servimos al Dios a quien el oro y la plata le pertenecen. En Esdras capítulo 6, precisamente, ¿qué se nos narra a nosotros? Vienen los adversarios, quieren hacer detener la obra, ellos se detienen, mandan a investigar y ¿qué resulta? Tenían no solamente el favor de Darío, sino que él le dice, ¿verdad?, a los enemigos, que nada detenga a ese remanente de continuar con la obra. Y es más, por mí es dada orden de parte de Darío, ¿verdad?, de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, de que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente esos varones los gastos, para que no cese la obra, y lo que fuere necesario les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Ese es el Señor al que servimos, el que puede inclinar el corazón de los gobernantes, el corazón de los reyes impíos para que sirvan a la causa del Señor. No fue necesario una intervención militar en este caso. Él lo hizo. Dile a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, gana sus victorias el Señor. Pero como les digo, somos débiles, somos faltos de fe en ocasiones, nos desanimamos con facilidad.
Y por eso con la interpretación del sueño, ¿verdad? Este punto central de por qué es que hay un candelabro que está siendo constantemente encendido, ¿verdad? Por este aceite que viene de estos olivos, que es entonces el Señor diciendo, yo estoy aquí, mi espíritu es suficiente para ustedes. Esa promesa es vigente para el pueblo de Dios, lo fue para ellos y muchísimo más para nosotros, hermanos, para quienes el Espíritu Santo es garantizado para cada miembro del nuevo pacto. En el caso del remanente, ¿verdad? Vamos primero a la aplicación inmediata de esta palabra del versículo 6. En el caso del remanente, la promesa que vino para ellos es, Zorobabel, esto que usted ha iniciado lo va a terminar. Lo que usted empezó, lo va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Porque es la obra de Dios. Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. De gracia, gracia a ella. ¿Qué era el gran monte? No se nos dice, de nuevo con detalle. Vemos que aquí Zacarías no pregunta que qué significa el monte, pero sin duda el monte está representando aquí obstáculos, dificultades. Algo que se quiere interponer en la obra que Zorobabel tenía que hacer. Podían ser los enemigos que querían detener la obra, podían ser burladores que estaban viendo el templo y dicen, no, hombre, ese templo es pequeño a la par de lo que fue el de Salomón. Podía ser el propio desánimo de ellos, ¿verdad? Que nuevamente sabemos que muchos lloraron cuando vieron ese templo y dicen, es que no le llega al templo de Salomón. De hecho, el versículo 10 retoma esta idea de varios que estaban menospreciando lo que estaba siendo hecho. Vean lo que dice. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada, ¿verdad? Ese instrumento de construcción en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ya en Ageo, el Señor amonestó a los que lloraron por recordar el templo anterior. Pero el punto es muy claro. Sea lo que fuere ese monte, el Señor dice, yo lo voy a reducir a una llanura. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, ¿verdad? A una planicie, será aplanado. Y esto hace eco también de la segunda visión. No importa cuán fuertes sean los cuernos que se levanten contra el pueblo del Señor, nuestro Señor tiene a sus herreros, a sus carpinteros dispuestos para venir y despedazar cualquier cuerno. Hermanos, nuestro Señor aplana el camino para su pueblo. Zacarías hace eco de profecías similares que tenemos en el libro de Isaías, por ejemplo. Hay varias, pero cito para ustedes Isaías 44. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Es el Señor, ¿verdad? Quitando dificultades, interviniendo para el bien de los suyos. ¿Hay dificultades en la vida cristiana? ¿Ha habido dificultades para la iglesia a lo largo de la historia? Sí, y las seguirá habiendo. Pero sin importar cuán altos hayan sido esos montes y los montes que nosotros tengamos que enfrentar y los que resten por venir, el Señor los ha aplanado para que nunca falte pueblo suyo en la tierra, dando su espíritu para nuestra fuerza y auxilio. Vean, de hecho, cómo Él se lo reitera a Zorobabel, versículo 8. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron, ¿verdad? Como ya habíamos leído, el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Zorobabel no solamente ha echado el cimiento, sino que él la va a terminar. De hecho, ¿verdad? Esa imagen de esa piedra siendo puesta en el versículo 7 no necesariamente es la piedra del ángulo, porque ya los cimientos estaban puestos, sino que podía referirse a la piedra principal que coronaba la conclusión de la obra. De nuevo, Zorobabel ya tenía palabra de parte de Ageo. ¿Qué le había dicho Ageo a Zorobabel? Tú serás como un anillo de sellar en la mano de Dios.
Él lo estaba reafirmando. Posiblemente este hombre se veía, ¿verdad?, tan insuficiente, tan pequeño. Él dice, yo no soy verdaderamente un rey como lo fueron mis antecesores, pero Dios lo está reafirmando. Yo lo he llamado para esta labor y usted la va a terminar. Yo voy a reducir los obstáculos, yo los voy a aplanar y tú vas a poner esa piedra principal. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Como les acabo de decir, no necesariamente tiene que ser la piedra del ángulo, la del cimiento, sino más bien esa piedra que coronaba la conclusión de la obra. Podemos pensar en términos más modernos, ¿verdad? Cuando ya viene alguien a cortar la cinta, ¿verdad? El día que se inaugura, dicen Zorobabel va a inaugurar. ¿Y qué pasó? Se cumplió. Vamos a Esdras capítulo 6. Libro de Esdras, después del segundo libro de Crónicas, tenemos nosotros Esdras, capítulo 6, versículos 14 y 15. Eso fue después de que ya les llegó la respuesta. Darío dice, todo les será suministrado. Versículo 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Claramente se nos están resumiendo varios periodos aquí, pero ¿quién es el que está de primero? ¿Por orden de quién terminaron ellos? Por orden del Dios de Israel. Versículo 15, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. ¿Cuántos años les tomó desde que empezamos con Ageo y ahora con Zacarías? 4 años. Del segundo año de Darío al 6º año de Darío. En 4 años ellos concluyeron la obra. Pero el punto es eso, terminó. En algún momento la duda y la oposición les hizo pensar que no iban a ser capaces de terminar, pero Dios dijo, va a terminar, no con ejército, no con fuerza, no con poder, sino con mi espíritu. Porque nosotros ya habíamos visto también quién fue el que movió a que ellos retomaran esta labor. Fue el Señor que movió el espíritu del pueblo para que retomaran las labores. Y vemos al Señor entonces a través de esos años y a través de los meses enviando a sus profetas para decirles, cobren ánimo, sigan trabajando, el Señor está con ustedes. Dios dice que tú empezaste, tú lo terminarás. ¿Por qué? Porque lo que Dios empieza, Él lo termina. Lo que Él anuncia que hará, será hecho, porque nada ni nadie puede frustrar sus planes. Hermanos, esa debe ser para nosotros una gran motivación para servir en todo lo que el Señor nos manda. Si Él lo ha mandado, será hecho. Y se nos da a nosotros la gran oportunidad de ser instrumentos en sus manos para su obra. Empezando por la misma salvación. Tanto que Pablo dijo que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué confianza podemos tener nosotros de que es así? El mismo Dios que le dijo a Zorobabel, porque de nuevo, el tema de fondo no era simplemente la construcción del edificio material, había algo más de fondo. Es quien gobierna, es Dios quien gobierna. Es el Dios quien dijo, ustedes empezaron, van a terminar. Y así pasó, es el mismo Dios que nos dice a nosotros, lo que yo empecé en ustedes, lo voy a terminar. Nada podrá contra la iglesia del Señor, ni tener la victoria definitiva contra los que son de Cristo. Es de notar además cómo el Señor tomó deleite en ese templo que aunque fue más pequeño y menos glorioso al ojo humano, pero fue de deleite para el Señor. Vean bien lo que dice el versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano del Señor. Pero ¿quiénes son estos que verán? El versículo nos dice que estos 7 son los ojos de Jehová que recorren la tierra.
el Señor les está diciendo, yo que lo sé todo, ¿verdad? Porque esto es la imagen de sus ojos recorriendo la tierra. Yo que sé todo lo que pasa, que nada me es oculto, yo sé de las burlas, de los menosprecios. Pero ¿saben? Hay alegría, está diciendo el Señor, al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Al ser una obra hecha para Él, en temor a Él y en obediencia a Él, era agradable. ¿Le ha parecido a usted poco lo que hace para el Señor? Quizás algunos, porque no todos son llamados a ser predicadores, a tener algún oficio o responsabilidad más visible. Pero si es hecho para Dios conforme a su palabra, nuestras buenas obras, aunque llenas de debilidad y todavía defectuosas por el pecado que permanece en nosotros, en Cristo son aceptables a Él. Y en eso nosotros debemos tener consuelo. Ahí en su casa, mamá, ahí en su trabajo, cabeza de hogar, donde parece que nadie más lo ve, el Señor lo ve. Y Él se alegra. Pero les he dicho a ustedes que esta promesa es vigente para la iglesia. No fue solamente para ellos, es para nosotros también. ¿Por qué? Porque ahora sí, voy a tomar un poco más los símbolos que están en el sueño. Si notan, no he entrado todavía en mucho detalle en cuanto a ellos. El punto es, ¿quiénes son estos dos olivos? ¿Verdad? ¿Qué fue la respuesta del ángel? Estos son los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Sin duda, es lo que estamos viendo con la visión anterior y con esta, estos dos ungidos que están delante del Señor en este momento de la visión, ¿quiénes son? Son Josué y son Zorobabel. Son el sumo sacerdote y el gobernador de Judá. Pero ¿quiénes son ellos? Son simplemente varones simbólicos en un sentido, ¿verdad? Esa fue la expresión que el Señor usó en el sueño anterior. Josué, usted y sus amigos que se sientan delante de ti, ustedes son varones simbólicos. Ustedes presagian, ustedes apuntan a uno mayor. Ustedes apuntan al Mesías, en quien esos dos oficios, el reinado y el sacerdocio, se unen en una sola persona. ¿Y por qué estoy diciéndolo de esta manera? Porque ¿quién es el Mesías? Sino nuestro Señor Jesucristo, aquel de quien se nos dice que tuvo el Espíritu sin medida. Como leemos en Juan 3:34. Sobre él reposó el Espíritu del Señor sin medida. Y Cristo además dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Para anunciar buenas nuevas. Y que fue capacitado por el Espíritu para su ministerio terrenal, para vencer la tentación, para realizar las señales y hablar las palabras mismas de Dios y en última instancia dar su vida en rescate por los pecadores en la cruz. Pero no termina ahí, sino que este Señor Jesucristo en su ascensión nos dejó una promesa. ¿Y cuál fue? Vendrá el Consolador. Vendrá el Espíritu Santo, el cual es descrito con qué palabras en Hechos 1:8, como también recientemente se nos está volviendo a recordar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, este Espíritu Santo vino con poder sobre los 120 en aquel día de Pentecostés, pero también viene con poder sobre todo creyente desde entonces. Y ese es el poder de la iglesia, no las armas y no la fuerza de uno u otro individuo, sino el Espíritu Santo. Porque cada creyente, como Josué y como Zorobabel, somos ramas de olivo por las cuales fluye ese dorado aceite de la unción del Espíritu Santo, para que como iglesia alumbremos a este mundo que está en tinieblas, porque el candelero es la iglesia. Y nosotros, ramas. ¿Para qué? Para que ese candelero esté siempre encendido, pero no se enciende con métodos humanos. Lo que le enciende es ese aceite, esa unción espiritual, el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y esa es la razón por la que esta visión luego aparece también de nuevo para nosotros en Apocalipsis capítulo 11, pero con algunas variantes. ¿Qué se nos dice a nosotros en Apocalipsis capítulo 11?
leemos lo siguiente. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Vean de nuevo cómo vuelve a surgir, ¿verdad? Este lenguaje. Está el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego en la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, esta es la palabra central aquí, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hay mucho que puede decirse de este capítulo, gracias al Señor. Si alguien quiere repasar, puede ir y ver más acerca de la exposición de Apocalipsis 11. Pero resumiendo, ¿quiénes son los 2 testigos? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que esto ha dado para muchas interpretaciones, ¿verdad? Algunos hablarán de estos 2 testigos y por las señales que se leen ahí, de que eran Elías o Moisés. Pero si nosotros, ahora que ya entendiendo un poco mejor Zacarías 4, vamos a Apocalipsis 11, debemos entender mejor entonces quiénes son los 2 testigos. Y los 2 testigos de Apocalipsis 11 son la iglesia. Somos nosotros que damos testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque un testimonio se confirma en boca de 2 o 3 testigos. Y los vemos que fueron fieles hasta la muerte por causa de la persecución, de la oposición. En resumen, así como Josué y Zorobabel dieron testimonio y apuntaban a aquel que iba a venir, ahora la iglesia da testimonio, pero de él que regresará. Esa es nuestra misión, alumbrar en este mundo de tinieblas acerca de él que ya ahora regresará por nosotros, que ya vino una vez, pero regresará. Pero a la vez esta profecía, hermanos y amigos, tiene más lecciones para nosotros. No solamente que nos confirma que somos llamados a dar testimonio de Cristo, es que además nos advierte a nosotros que no caigamos en la tentación de procurar mecanismos mundanos y carnales para hacer lo que solo el Espíritu puede hacer, dar vida a los que están muertos. El Espíritu no necesita estas artimañas ni de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque Él ya ha capacitado a la iglesia con lo que necesita. 7 por 7, perfecto, completo. El Espíritu Santo vierte sobre la iglesia, unge a los suyos con diversidad de dones, diversos y suficientes para hacer lo que tenemos que hacer. La iglesia está completa con lo que el Espíritu la ha dotado para que haga, para que nos edifiquemos mutuamente y llevemos a cabo la gran comisión que nos ha sido dada. Hermanos y amigos, nosotros no estamos incompletos, no necesitamos darle ideas a Dios de cómo hacer la obra. Él ha dado el Espíritu Santo para que la hagamos y ha dotado a cada cristiano para ese fin. La pregunta es, ¿experimenta usted ese poder? ¿Es usted una rama de olivo en quien fluye la verdadera unción espiritual y por medio de usted el Espíritu imparte bendición y edificación a la congregación? Muchos se han equivocado buscando las señales del Espíritu Santo y para saber si ha sido bautizado o ungido en el Espíritu Santo, de nuevo en señales externas. La pregunta para nosotros es, ¿conoce usted el verdadero poder del Espíritu Santo? La respuesta es, ¿está usted edificando a la iglesia? ¿Está sirviendo al Señor con lo que el Señor le ha dado? O tomando las palabras de Cristo en Juan 15. Es usted una rama, un pámpano unido a la vid verdadera que lleva mucho fruto para la gloria del Padre. Porque separados de Cristo nada podemos hacer, pero unidos a Él podemos vivir las vidas que lo glorifiquen, llevar ese fruto que glorifica al Padre.
Unidos a Él hay poder del Espíritu para vencer los obstáculos, para progresar en la vida cristiana, para hacer morir las obras de la carne y todo argumento que se levante. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó la victoria para su pueblo. El camino ya está para nosotros en ese sentido allanado. Habrá dificultades, habrá pruebas, habrá oposición. Sí, Apocalipsis 11 nos dice que habrá al punto que a muchos les costará la vida. Pero hermanos, si creemos que estamos viviendo días difíciles, debemos recordar que vendrán más obstáculos. Hay una guerra espiritual, pero Dios nos recuerda cómo pelearla, porque el mismo espíritu que le fue dado a grandes hombres a través de la historia bíblica y de la historia después de la revelación del Nuevo Testamento, nombres que nosotros pudiéramos pensar, que vienen a nuestra mente, apellidos de los reformadores, predicadores de siglos anteriores. Hermanos, el mismo espíritu que le fue dado a ellos es dado a nosotros. Sí, hay hombres y mujeres del pasado cuyo testimonio ha destacado, pero tenemos el mismo espíritu y la iglesia no descansa en ellos, descansa en Cristo. Seamos valientes, aunque el mundo y hasta incluso dentro de la iglesia hayan algunos que puedan venir y burlarse y menospreciar nuestros esfuerzos diciendo, pero eso es pequeño, eso que están haciendo no parece gran cosa. Todo lo que hacemos para nuestro Señor cuenta y vendrá el día cuando el edificio espiritual será acabado y se proclamará a viva voz, gracia, gracia a ella, y la iglesia disfrutará de la gracia de Dios, de la gracia de nuestro Señor para siempre. Esforcémonos, seamos valientes, el día de la victoria es segura. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos cómo pelear. Que hoy particularmente, teniendo este edificio vacío, tú nos dices a nosotros, la victoria es segura. Que nosotros lo creamos, que seamos valientes. Danos ese discernimiento que tanto necesitamos para a veces dejar de razonar tanto con nuestros ojos humanos y creer por la fe que tú estás con nosotros y que con tu Espíritu Santo podemos pelear estas batallas. Una iglesia que ora, que pone al servicio los dones que le han sido dados. Y veamos entonces esa bendición de alcanzar a muchos otros para que también les alumbre la luz del Evangelio. Gracias te damos entonces, Señor, que meditemos en esto que hemos escuchado hoy y preparemos nuestros corazones para la exposición de la tarde. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. A las 4 nos uniremos en la transmisión y recuerde que si tienen preguntas pueden buscar a los pastores. El Señor les bendiga.